Hola, ¿qué tal amigos del tiempo? Bienvenidos a una nueva emisión de GPS Mundial y esta vez para hablar sobre la máxima tensión que se vive entre Corea del Norte y Corea del Sur. Justamente este miércoles Corea del Norte lanzó 23 misiles, al menos 23 misiles, pero es la primera vez desde 1953, cuando se dividió la península, que uno de esos misiles cae en aguas territoriales del sur. Justamente para hablar sobre este tema, sobre lo que representa este importante lanzamiento hoy de Corea del Norte y hacia dónde van las relaciones entre ambos países, hemos invitado el día de hoy a Enrique Prieto. Él es profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Enrique, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Hola Angie, muchas gracias por la invitación, al tiempo y a todas las personas que nos acompañan en este momento. Claro, Enrique, justamente me gustaría empezar preguntándole qué hay detrás de estos recientes lanzamientos del régimen de Pyongyang. ¿Por qué estos lanzamientos de hoy además constituyen un punto clave entre las tensiones que se viven entre ambos países constantemente? Bueno, pues efectivamente el lanzamiento de los 23 misiles, uno de los cuales atraviesa las aguas, pues es una frontera que no está claramente definida. Sin embargo, Surcorea ha dicho que cayó en sus aguas territoriales muy cerca de una de sus islas, y esto ha generado una gran tensión por varias razones. Primero, porque claramente recordemos que Corea del Norte hizo un llamado muy claro para que Surcorea acabara o terminara todo este entrenamiento militar que está haciendo por estos días con los Estados Unidos. Recordemos que parte de la justificación detrás del lanzamiento de estos misiles es esa operación conjunta que se llama la Operación Vigilante, Tormenta Vigilante, y es esta operación entre los Estados Unidos y Surcorea que genera este malestar en el régimen de Pyongyang, que termina con estos lanzamientos. Ahora bien, ¿qué estamos enfrentando? Un escalamiento verbal que también se está materializando en hechos. Claramente esto que ocurre, como Angie lo mencionaba, pues la primera vez que un misil atraviesa o llega a las aguas territoriales de Corea del Sur posterior a esta guerra de 1950. De otra parte, es interesante ver que tanto Estados Unidos como Rusia han enviado unos mensajes de calma, de que las tensiones logren bajarse, porque claramente la respuesta de Corea que fue enviar nuevamente o disparar dos misiles a aguas de Corea del Norte. Entonces, la posibilidad que esto escale, incluyendo el uso de armas nucleares, no es muy lejano, y esto hace que la situación se ponga muy peligrosa. Y no olvidemos el otro vecino muy cercano, Japón. Enrique, ¿se puede decir que esta es la mayor demostración armada de Corea del Norte en el tiempo reciente o qué otros hitos similares hay respecto al que ocurrió hoy? Ese es un punto muy interesante, y es que algo un poco más grave ocurrió también hacia el 2010. Recordemos que en el 2010 Corea del Norte atacó con torpedos un submarino, perdón, un barco de Corea del Sur, y allí perdieron la vida 46 marinos. Esto fue algo muy grave, y ese mismo año, en el 2016, también Corea del Norte hizo unos lanzamientos de unos misiles muy cerca a la frontera con Corea del Sur, y allí también perdieron la vida tres marinos que se estaban prestando su servicio militar obligatorio. Es decir, tenemos un evento en el siglo XXI, que es específicamente en el 2010, bueno, dos eventos muy graves en los cuales personal militar de Surcorea perdió la vida, y no se escaló, digamos, afortunadamente la situación. Claro, ¿qué tenemos diferente hoy? Que tenemos a Rusia y Estados Unidos con un conflicto en Ucrania, lo cual genera que pueda tener una dificultad de manejo y control sobre la situación. Y también tenemos un líder en Corea del Norte que está muy claro que tiene una intención de demostrar su poder sobre la parte sur, sobre Corea del Sur, con todo este armamento. Recordemos también que vimos este despliegue de cabezas nucleares. Entonces esto genera bastante tensión y preocupación. Esperemos, claro está, que ojalá se pueda solucionar de una manera diplomática y que ambos países logren bajar tanto el lenguaje como las acciones militares. Enrique, ¿qué tanto sabemos o desconocemos del armamento nuclear, de los misiles que posee el régimen de Corea del Norte? Pues efectivamente, Corea del Norte ha tratado de ser, es ambivalente en el sentido de tratar de demostrar que tiene un gran arsenal militar,
con todo este despliegue, tanto en sus desfiles militares como todas estas pruebas. Pero recordemos que también, y lo han mencionado varias fuentes cercanas al gobierno de Estados Unidos, que no se tiene claro totalmente el armamento con el que cuenta Corea del Norte desde una perspectiva nuclear. Es decir, sabemos que Corea del Norte tiene armamento nuclear, tiene cabezas nucleares, que ha tratado misiles que pueden atravesar el Atlántico, ¿no? Que pueden llegar también a afectar a Japón, a Corea del Sur. ¿Mm? Pero en este momento que podamos con certeza decir cuántas cabezas nucleares, es riesgoso decirlo, más allá de que tenemos certeza de que Corea del Norte tiene capacidad nuclear, tiene misiles de corto y largo alcance, e inclusive algunos que, como ellos lo mencionaron, podrían llegar a atacar directamente a un blanco tan lejano con misiles transoceánicos como lo puede llegar a ser Estados Unidos. Enrique, según cifras de las ONGs, este lanzamiento de hoy es el número 36 en lo que va del año y hemos ido mencionando un poco qué hay detrás de esos lanzamientos, pero me gustaría profundizar en esa idea. ¿Usted qué cree que ha motivado puntualmente que ese despliegue se haga en un año como este 2022, que ha sido tan atípico, por ejemplo, en el escenario internacional con el trasfondo de la guerra en Ucrania? ¿Por qué justamente este año se decide hacer un despliegue de esa manera como el que van ya 36 lanzamientos? Claro, bueno, acá tenemos como tenemos que mirar a varios aspectos, ¿no? Y es la división entre Corea del Sur y Corea del Norte al final, cuando se lo divide en Estados Unidos y la Unión Soviética, pues genera en este conflicto en 1950 en el cual Corea del Norte trata de anexar a Corea del Sur, ¿no? Y recordemos que previo a la Segunda Guerra Mundial, pues toda esta península fue una colonia japonesa. ¿Por qué es importante esta fecha de 1950 cuando los dos países entran en la famosa Guerra de Coreas, en las cuales también Colombia nosotros participamos? Y es porque el tratado final, el armisticio o este tratado que da fin a la guerra entre las dos Coreas fue en 1953. ¿M? Entonces, es desde este momento, entonces ya nos vamos acercando que este año, el próximo año, pues se cumplen, nuevamente estamos viendo un momento histórico en la firma de este tratado que da por terminado este conflicto. Entonces, de una parte, yo creo que tenemos que ver una parte histórica frente a qué le está apuntando el régimen. Lo segundo muy importante es que Norcorea o Corea del Norte claramente, como otros países, están viendo la debilidad tanto de estos dos jugadores, que es Estados Unidos, como Rusia. ¿Qué quiere decir esto de hablar de debilidad? Es el momento en el cual hay menor posibilidad de que nosotros adelantemos acciones como estas y que un país como Estados Unidos vaya a responder. Todos los países saben que no pueden tener muchos frentes y tienen que priorizar. Y claramente una de las prioridades ahorita es Ucrania, aunque allí, como sabemos, no hay personal militar norteamericano, pero sí un apoyo financiero y militar por parte de este país. Y lo mismo Rusia. Rusia, que es el gran aliado de Corea del Norte, pues tampoco tiene la capacidad política y militar en este momento de generar una influencia tan profunda como lo puede haber hecho un año anterior. Y esto sumado a toda la crisis económica que está experimentando el mundo, que claramente también tiene un impacto en Corea del Norte, aunque no es un país globalizado ni tan conectado a nivel internacional, este impacto internacional económico también llega allí y es un líder que le gusta generar todas estas, llamemos, cortinas de humo para poder llevar o que la atención de sus ciudadanos pueda irse hacia el conflicto, hacia las tensiones con la Corea del Sur y no específicamente a todas estas situaciones económicas sumadas a la corrupción, sumados a la falta de democracia, libertades, protecciones de los derechos humanos. Yo creo que todos estos factores se suman para que este año sea tan complicado en materia de relaciones bilaterales entre Corea del Norte y Corea del Sur y que veamos todos estos tipos de acciones bélicas militares muy provocativas que ojalá esperemos no escalen.
Enrique, al inicio usted mencionaba que justamente estos ataques o estos lanzamientos de hoy son una respuesta a los ejercicios conjuntos que están haciendo Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Usted cuál cree que va a ser, digamos, la respuesta que van a asumir ambos países después de estos lanzamientos? Claramente lo que pide Corea del Norte es detengan esos ensayos conjuntos, pero la respuesta de Corea del Sur parece que no va a ser ceder después de incluso lanzar misiles hacia territorio, pues hacia aguas norcoreanas. Efectivamente, Angie, pues estamos hablando de esta operación que es Vigilant Storm en inglés, tormenta vigilante, lo podríamos traducir. Eh, y es que Estados Unidos ha sido claro y enfático en decir que esto es un ejercicio militar que se haya planeado con tiempo y que es una rutina de las actividades que lleva Estados Unidos con sus aliados. Para Corea, recordemos que inclusive ellos dijeron, mire, ese nombre tormenta vigilante nos recuerda a tormenta del desierto y quiere decir que si Corea del Sur nos quiere invadir con el apoyo de Estados Unidos, pues vamos a usar todas las armas para defender a este país. Entonces, aquí tenemos una situación en la cual, si bien desde antes que iniciaran las actividades, Estados Unidos y Seúl han sido claros, y Corea del Sur han sido claros en ratificar que esto en ningún momento debe entender como una provocación ni como un ataque a Corea del Norte, si bien ese ha sido el lenguaje, pues claramente Corea del Norte no lo entendió así y esta es la respuesta. Su solicitud en un lenguaje muy peligroso, diciendo que Estados Unidos y Corea del Sur podrían pagar el más alto precio en la historia si continúan con estas actividades conjuntas. No fue bien recibido, como Angie lo menciona, Corea del Norte, Corea del Sur respondió lanzando unos misiles para poder evidenciar que si hay un ataque lo repelerán, pero más allá de que veamos que estas operaciones conjuntas no se van a acabar, sí hay un trasfondo, un interés geopolítico, uno vería aquí por parte de Estados Unidos y por la misma Rusia, de que cualquier sea el lenguaje que use entre los dos países, no escale aún más a nivel militar. Y eso es muy importante. Pero definitivamente las operaciones conjuntas no se van a suspender. Sin embargo, el mensaje de que esto en ningún momento puede entenderse como un ataque, ni una afrenta, ni un riesgo para Corea del Norte, lo seguirá viniendo tanto de Seúl como desde Washington. Enrique, Estados Unidos y Corea del Sur también dicen que estos ejercicios que están haciendo tienen que ver con el temor de que Pyongyang haga un nuevo ensayo nuclear este año, que sería el primero desde 2017. Si bien es muy difícil, digamos, ver qué va a pasar en ese aspecto, ¿usted qué tan probable ve que una situación como esa de un ensayo nuclear, que ya sería una escala muchísimo mayor, ocurra en un momento como este, en este año, que ya queda poco, y qué implicaciones tendría si realmente esto llega a pasar finalmente? Desafortunadamente, Angie, yo creo que es muy probable que antes de que concluya este año, 2022, veamos o seamos testigos de una prueba nuevamente nuclear por parte de Corea del Norte. El escalamiento, el tipo de lenguaje que se ha usado por parte de Pyongyang, todo el contexto económico, social, internacional, es un momento perfecto para que se haga esta prueba nuclear. Así que, a mi juicio, es probable que esto ocurra. ¿Cuál será la respuesta? La respuesta será, de una parte, de Surcorea, con su comité de seguridad, tomar unas medidas que puedan llegar a generar una seguridad o que transmitan esa seguridad tanto a sus ciudadanos, eso es a nivel interno, y a nivel internacional enviar o tomar algún tipo de acciones que envíen un mensaje claro y preciso a Corea del Norte, que este tipo de acciones, así sean pruebas, no son bien recibidas ni por Corea del Sur ni por la comunidad internacional y que van a tener consecuencias. De otra parte, de ocurrir esto, veremos a Estados Unidos, a Rusia, generando estos mensajes de una parte de condena por parte de Estados Unidos y otra de que se logre generar un diálogo entre las dos Coreas por parte de Rusia y también de Estados Unidos. Y más allá tendremos que si por parte de la comunidad internacional se interpone o se llega a un acuerdo para imponer más sanciones en contra del régimen de Corea del Norte. Recordemos que es un régimen muy cerrado, el tipo de sanciones tampoco son muy efectivas aparentemente, entonces tendremos que esperar. Pero sí es altamente probable
que veamos una prueba nuclear de aquí antes de que termine este año. Justamente usted menciona, Enrique, ahí el tema de las sanciones. ¿Por qué cree que no han tenido el impacto que ha buscado la comunidad occidental con estas sanciones a Corea del Norte? ¿Qué es lo que realmente está pasando con esas medidas que se toman en las agencias internacionales? Las medidas, el tipo de sanciones finalmente que vienen a ser sanciones económicas, sanciones en materia de comercio, tienen un problema y es que los resultados siempre se ven en el mediano y en el largo plazo. Pero cuando uno habla de mediano o largo plazo, no es algo que uno pueda reflejar de forma evidente. El otro problema de estas sanciones es que al final los más afectados no son los gobiernos ni los líderes, son los ciudadanos. Y lo tercero es que Pyongyang tiene un apoyo muy importante histórico que ha sido el apoyo ruso. Entonces allí también ha logrado encontrar un aliado muy importante con el cual ha podido sobrellevar las sanciones. Mismo Rusia, un país con sanciones, vemos que continúa generando negociaciones con sus aliados y claramente tiene, el caso de Rusia distinto al caso de Norcorea, tiene una posición geopolítica mucho más poderosa que le permite mantener cierta estabilidad a pesar de las sanciones. Pero evidentemente las sanciones pensadas como existen actualmente desde la comunidad internacional son parcialmente efectivas, toman tiempo y siempre toca manejarlos con cuidado de forma tal que no se logre generar un impacto altamente negativo en los ciudadanos que genere un efecto negativo. ¿En qué sentido? Que en vez de que se presione a que el gobierno que está en el poder salga o que se retire, sea un sentimiento más patriótico en contra de todos estos países o la comunidad internacional que impuso estas sanciones. Entonces tendremos que este tipo de sanciones siempre las tenemos que ver, como decimos los abogados, con beneficio de inventario. Tienen impacto, sí, impacto desde medio a largo plazo, y ahorita lo que tendremos que esperar es si con un evento en el cual se adelante un tipo de pruebas nucleares o inclusive con estas acciones de los misiles que traspasaron ese límite entre las dos Coreas, si va a haber una reacción internacional materializada en un tipo de sanciones adicionales a las que ya se les ha impuesto a Corea del Norte. Enrique, y justamente usted también mencionaba la posibilidad del diálogo y parece ser que después digamos, de estos lanzamientos de hoy, esa vía quedó muy lejana. Entonces, ¿qué podríamos ver en el futuro, digamos, cercano entre esa relación entre Corea del Norte y Corea del Sur? La relación de Corea del Norte y Corea del Sur tiene altos y bajos. Entonces tampoco es imposible que después de esta situación tan peligrosa en términos de paz internacional y paz regional, no es imposible que veamos que estos dos países se acerquen nuevamente a mantener negociaciones. Claro está, el régimen de Corea del Norte es un régimen un poco más cambiante, más, llamémoslo, de blancos y negros, pero este es un momento de esos picos bajos que estamos pasando. Sin embargo, podemos estar viendo en 2 años un escenario en el cual nuevamente se generen unos acercamientos. Recordemos que durante la presidencia de Donald Trump, él estuvo allá y se logró generar unos espacios de conversación mucho más cercanos entre Corea del Norte, Estados Unidos, y entre Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces eso es de momentos y tendremos que ver cómo termina este año. Yo creo que aquí a terminar el año efectivamente no vamos a tener ningún espacio de conversación adecuado, pero no sabremos en los siguientes 6, 8, 12 meses. Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando en Corea del Norte y Corea del Sur y sobre todo cuál es su impacto en el plano internacional. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. A todas las personas que se conectaron, un saludo muy especial y los invitamos a seguir conectados con las diferentes plataformas del tiempo. Por una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos el